Vamos a empezar entonces la reunión de hoy, sábado. Judy Bebé sí está grabando. ¿Se ve? Sí, Está en rojo, ¿no? Te veo aquí en rojo, sí. Sí, Son varios, ¿no? El primerito es el que está en rojo. sí. Ok, bueno, Dios los bendiga. Hoy vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Mateo, Marcos, Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Capítulo 15. Este capítulo 15 hay varias parábolas que son figuras literarias, ¿verdad? La parábola es una figura literaria. En la Biblia se van a encontrar con este tipo de relatos, y nuestro Señor Jesucristo utilizó mucho este tipo de figura literaria. ¿Ven? Las figuras literarias se utilizan básicamente en la Biblia para resaltar cosas que Dios quiere que sean consideradas importantes, pues. Y para eso usa las figuras literarias. Una de esas figuras es la parábola. ¿Ven? Una parábola es una comparación. O sea, hace una comparación de algo que aparentemente es ficticio para resaltar una gran verdad. ¿Ok? Y la usa a través de un relato, de una historia, de cierta situación imaginativa, pero que a la larga es más real que la realidad muchas veces. ¿Ves? Y que pasa siempre en la vida. Y para resaltar verdades bíblicas, verdades de la palabra de Dios, importantísimas. Aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, dice en el versículo 11, vamos a leerla, aquí dice las negritas, parábola del hijo pródigo, ¿no? Aquí en la versión de la Reina Valera, versión del 60. ¿Ven? Y vamos a leer la historia del hijo pródigo. En el 11 dice, también dijo: fíjense, para entender mejor el 11, vamos a leer primero el capítulo 15, versículo 1. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores, gente que estaba apartada de la gracia de Dios, y inclusive a nivel del pueblo eran mal vistos. ¿Ven? Eran personas mal vistas por la misma sociedad. Publicanos y pecadores, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Los fariseos y los escribas eran las castas religiosas. O sea, aquí Jesucristo tenía dos tipos de público: publicanos y pecadores, y estaba el otro grupo. Estos eran los fariseos y los escribas. Estos eran los supuestos conocedores de la palabra de Dios. Hoy en día existe eso todavía. Claro, no existe, no dice, este es un fariseo, este es un publicano, no, tú no lo vas a ver. Pero sí existe en el sentido de que es la gente religiosa, pues, de hoy en día. Son los evangélicos pentecostales, que no se ajustan a la palabra, o los religiosos de cualquiera, porque
En todos estos grupos hay gente que tiene una fe genuina, pero hay gente que tiene una fe falsa. ¿Ve? Son gente que están juzgando todo el tiempo a los demás, y ese tipo de gente es el típico religioso, pues las personas religiosas que les gusta jugar a los demás, pero sin embargo, a ellos no se consideran a sí mismos, ¿no? Y dice aquí que estos publicanos y pecadores, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban. La murmuración siempre sale de la gente religiosa. La murmuración, la crítica, siempre viene de la gente religiosa. No viene de la gente que está deseosa o buscando, tiene hambre y sed por la verdad, quiere saber realmente, porque está perdido, pues, y quiere saber la verdad. Ese tipo de personas. Pero está el otro tipo de personas que creen que ya ellos son perfectos, y entonces ellos están todo el tiempo criticando y juzgando. Entonces ellos murmuran, pues. Eso es lo que hace la gente religiosa, murmurar. Dice diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, criticaban al Mesías porque supuestamente él hacía comunión con publicanos y pecadores. Porque dicen, a estos pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ¿ve? Ahí viene la respuesta de parte de Dios. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Ve? Entonces, luego viene y relata otra historia. Esta es la primera parábola, la de la oveja, el pastor y la oveja, ¿verdad? Que dice que pastor, ¿verdad? Que teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. O sea, ese es el trabajo del pastor. Es una parábola. Él está hablándole. Para entender la palabra hay que entender el contexto de las cosas cuando se está diciendo, porque si no, no la vamos a entender nunca. Por eso es que yo no puedo agarrar la palabra con pinza, ¿ves? Porque yo con pinza puedo hacer una teoría completamente diferente a lo que dice la Biblia. Y por eso es que está el problema hoy en día de las religiones, que extraen puntos de la Biblia y te forman toda una estructura teológica, y resulta que eso es una religión. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no se ciñen a lo que está escrito. Recuerda que la semana pasada hablamos de eso. Nuestra regla de fe y práctica básica y única debe ser: escrito está. La Biblia es la única regla de fe y práctica de un creyente. Debe ser así, porque si no, no se distorsiona toda la verdad. Entonces, después que él empieza a hablar esto, les refiere otra parábola sobre la mujer de las 10 dracmas, ¿verdad? Que en el versículo 8, y la que yo quería ahondar específicamente es la parábola del hijo pródigo, o mejor dicho, la palabra del padre que perdona. Dice en el 11, también dijo otra parábola: un hombre tenía 2 hijos. Fíjense que ahí está comparando dos tipos. Vamos a empezar a comparar 2 tipos de hijos, ¿correcto? Y dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Él pidió su herencia en vida, pues. El menor, dice aquí. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense una cosa. Lo primero que tú ves acá es que el hijo menor, él pide su herencia, lo que le corresponde, y se aparta del padre. Es lo primero que hace. Si fue una provincia lejana, y se apartó, pues, dice aquí. Y después que se apartó, comienza un proceso de desperdiciar los bienes. Mire, esto es una enseñanza tremenda, porque esto nos enseña que cuando nosotros nos apartamos de Dios, después vamos a seguir leyendo y vamos a entender que es Dios refiriéndose a sus hijos, a los tipos de hijos que Él tiene, porque Él tiene varios tipos de hijos. Tiene unos que son fieles y otros que son infieles. ¿Ven? Y este tipo, cuando uno se aparta, se aleja de Dios, siempre, invariablemente, va a perder. Siempre va a perder. Siempre la bendición que Dios le dio, Dios se la dio. Pero con el transcurso del tiempo, Él va a perder esa bendición. ¿Por qué? Porque se apartó, se alejó de Dios. Ahora fíjate aquí otra cosa, dice en el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, fíjense que hace énfasis sobre perder, sobre desperdiciar bienes, ¿ve? Y dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro. Comenzó a faltarle. Ok. Ok, dice aquí, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense qué cosa, ¿no? Qué importante, qué interesante esto de la palabra, ¿no? Primero, los bienes los desperdicia, ¿verdad? Viviendo perdidamente. Ajá. Y aparte de eso, mala cabeza, o sea, mal uso de los recursos. No supo administrar su hacienda, lo que Dios le había entregado. Y aparte de eso, dice que pasó por un proceso de ¿qué? De hambre en aquella provincia. Una gran hambre. Dice, y comenzó a faltarle. Ya empezó, dilapidó la fortuna que había recibido de parte del padre, de su herencia, y la empezó a malgastar, ¿verdad? Y se quedó sin nada, se quedó en cero, en bancarrota. Y dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Saben qué pasa? En la vida de un creyente es algo similar. Cuando uno se aparta, se aleja de Dios, ocurre esto. ¿Ven? Aunque Dios te haya cargado de bendiciones, pero tú sin Dios no vas a llegar muy lejos solamente con las bendiciones. Con el tiempo eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque te estás alejando de la fuente. Te estás alejando del que te provee lo que tú necesitas realmente. No son los bienes. Los bienes se acaban. Nosotros no tenemos que apartarnos es de Dios que nos debemos apartar. ¿Ve? Porque aunque Dios nos entregara en vida todas las cosas que nos corresponden, nosotros si nos alejamos de Dios, nosotros al final vamos a terminar en bancarrota. ¿Ve? Porque no vamos a estar pegados a la fuente, porque Dios es la fuente de agua viva. ¿Ve? Y dice aquí que siempre va a ocurrir algo, y dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. En la cultura judía, hebrea, los cerdos son considerados un animal inmundo. ¿Ven? Un animal inmundo, y ese animal está en la escala de lo más bajo. De hecho que lo más asqueroso que puede, de hecho que los judíos no comen cerdo, pues. Y ellos no comen jamón de cerdo, pues. Y
ellos consideran el cerdo como un animal inmundo. Bueno, fíjate que este cerdo, este hombre, ¿verdad? Llegó y lo enviaron a capacitar a los cerdos, ¿correcto? Y dice aquí, en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate tú, nadie le daba. O sea, tanto así, fue tan fuerte la cosa, que el hombre estaba pasando hambre, pasando necesidades, ¿correcto? Y aparte de eso, el trabajo que consigue es el peor trabajo. No un trabajo medianamente malo, sino el peor de todos los trabajos que podía conseguirse era ese. ¿Ve? Y seguía padeciendo, seguía pasando hambre. O sea, que aunque estuviese él trabajando, haciendo el trabajo de apacentar cerdos, ¿verdad? De criar cochino, dice que él deseaba, a este nivel tan bajo que llegó, que él deseaba comer lo que comía un cerdo. O sea, los cerdos estaban mejor que él. Sí. O sea, él llegó a llegar a un estado tan bajo espiritualmente, que podemos compararlo espiritualmente, que estaba peor que lo peor. O sea, y eso es una lección para nosotros. ¿Saben por qué? Pues cuando tú conoces la palabra y te alejas de la palabra de Dios, esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia. O sea, vas a caer tan bajo como nunca antes habías caído. Hay casos, por ejemplo, de creyentes que yo he conocido, gente famosa. Hubo una famosa vedette que era muy bonita, ¿no? Y muy voluptuosa y muy famosa. Ella fue muy famosa, se llamaba Iris Chacón. Y ella era una mujer muy famosa, pero después ella conoció la palabra. Ella conoció la palabra, Iris Chacón. Y después que conoce la palabra, pasa un tiempo y ella se rebeló y se alejó de Dios. Bueno, el caso es triste, ¿no? Porque es grotesco lo que pasó con ella, pero su vida se volvió un desastre, ¿no? Si tú buscas su historia por ahí en Google, por ahí, tú vas a encontrar la historia de ella. Entonces es un ejemplo, simplemente estoy poniendo como un ejemplo, pero esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, ¿ves? Y caemos en estado peor que como estábamos antes de conocer la palabra de Dios. Luego dice aquí, en el 17, dice, y volviendo en sí dijo, cuando tocó fondo, cuando llegó a lo último, no podía descender más bajo, entonces dice que volvió en sí. O sea, no deberíamos nosotros nunca llegar a estas situaciones, no es lo deseable. Dios no quisiera que nosotros, como hijos de Él, llegáramos a tocar fondo. ¿Ve? Una vez que conozcamos la verdad y estemos con Dios, no nos apartemos nunca más de Él. Mantengámonos ahí al lado de Él. ¿Ve? Seamos fieles a Él. Mantengámonos firmes en Él. ¿Ve? Y dice aquí que ahí como que el razonamiento, no sé, lo llevó a entender qué es lo que estaba pasando. Volvió en sí. Él estaba fuera de sí, pues. Y dice, volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se acordó, después de haber llegado tan bajo, se acordó que él tenía un padre. Y que ese padre, dice aquí, tienen abundancia de pan. Y dice, y yo aquí perezco de hambre. Esto me enseña una lección. La actitud de él cambió totalmente. ¿Cuál fue la primera vez, su primera actitud? ¿Cuál fue? Dame lo mío. Dame lo que me corresponde. O sea, exigiendo
lo que por derecho le correspondía. Dame mis bienes. ¿Y qué pasa? Pide los bienes y se aleja de Dios. Se aparta del Padre. Ahora, después que ha llevado bastante palo, peor que un cochino, ¿verdad? Llegó más profundo, más bajo, cayó más bajo que un animal. Entonces que vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces fíjense lo que dice el hombre, ¿no? Volvió en sí. Oye, volvió a pensar con lógica, con sentido común. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te das cuenta? Pegó el hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense la diferencia. En aquel momento exigió, pensaba que todo lo merecía, que todo lo, exacto. Y ahora, ¿cómo viene? En un estado total de total humillación y humildad, reconociendo primeramente la grandeza de su padre y después diciendo: no quiero, yo no vengo a exigirte mis cosas porque ya no tengo nada. Él sabía que ya había pedido lo que le correspondía. Entonces él dijo: bueno, me haré como un jornalero. Oigan, y fíjense que dice aquí, ¿no? Y levantándose vino a su padre. O sea, fíjense, él volvió en sí y pensó eso. Y luego dice en el 20, y levantándose vino a su padre. Dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense qué cosa con Dios. Porque yo veo a Dios. Y yo veo la actitud de Dios hacia sus hijos cuando se arrepienten. ¿Qué diferencia? ¿Ve? Y no es que él corrió hacia el Padre. El Padre lo vio de lejos y corrió hacia el Hijo. Esa es la actitud de Dios hacia sus hijos cuando se arrepienten, cuando hay un proceso de arrepentimiento verdadero. ¿Ve? No vienes con arrogancia, vienes con humildad. Y Dios está dispuesto a correr hacia ti para rescatarte, para sacarte de donde tú estabas. ¿Ve? Y yo veo la grandeza de la misericordia de Dios. Porque esto es lo que este relato me transmite, ¿verdad? Su misericordia. Y no solamente corrió hacia él, sino se echó sobre su cuello y le besó. O sea, lo recibió su padre. No vino a reprenderlo, no vino a humillarlo, a decirle: bueno, te fuiste, pasaste trabajo porque te dio la gana. No le vino con esa cantaleta. ¿Ve? Pudo haberlo hecho, porque tenía todo el derecho de reclamarle a su hijo: mira, tú vienes aquí y ya yo te di todo lo que te correspondía. Ya tú recibiste tu herencia. ¿Ve? Pero fíjense que la actitud es lo importante en el arrepentimiento. La actitud cambió totalmente. Y luego dice: y el hijo le dijo, y fíjense bien, no solamente el padre reacciona de esa manera correcta, con esa misericordia, porque es lo que habla aquí, la misericordia de Dios que es tan grande. Y dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué dice aquí? El padre dijo a sus siervos, ni siquiera dejó que él terminara de hablar. Ni siquiera dejó que terminara de hablar. ¿Ve?
Luego dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este hombre venía prácticamente desnudo, vestido en andrajoso, en harapos, como un pordiosero. ¿Ves? Como mucha gente llega después de la paliza que le da el mundo. Sí. Después que han conocido la verdad, entonces se regresan y vienen en estas condiciones siempre, totalmente destruidos. Y dice aquí, anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjense qué cosa, ¿no? Esto demuestra la grandeza de la misericordia de Dios. Que aunque muchas veces la gente comete errores y se aparta de manera intencional, porque lo hace de manera intencional, lo hace con toda la mala intención, las personas se alejan de Dios porque no quieren la responsabilidad de la palabra. No la desean, no la quieren solo los beneficios, pero no quieren la herencia, pero no quieren a Dios. Ese es el problema. ¿Ves? Quieren la herencia, quieren la bendición, pero no quieren a Dios. No quieren compromisos con Dios. ¿Ves? Entonces viene ese proceso, porque es un proceso. Esto no pasa de la noche a la mañana, esto es un proceso. La gente se aparta de Dios y piensa que todo, porque al día siguiente no le pasó nada, ni le cayó un rayo encima, ni se le puso la vida de cuadritos al día siguiente porque se apartó de Dios. Entonces piensa que yo sin Dios puedo vivir tranquilo. ¿Ve? Error. Es un error grave que generalmente lo cometen los creyentes. ¿Ve? Lo hemos cometido todos nosotros. No uno que otro. Casi todos nosotros hemos caído en eso en mayor o menor grado. ¿Ve? No esperemos a llegar al fondo. Esa es una de las cosas que yo veo. No esperemos a llegar al fondo para reaccionar. No esperemos a llegar a tocar fondo hasta lo último para reaccionar. Y dice aquí, entonces hicieron fiesta. En el 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, aquí comienza la otra parte de la historia, que es interesante, le está hablando a quién. Acuérdense de una cosa, ¿cuál es el contexto de lo que hablamos al principio? Él está hablando a publicanos y pecadores y a fariseos y escribas. Los pecadores, lo que está en el fondo, es el tipo de la figura del hijo que se aparta, ¿verdad? Que coge los bienes y se aleja. Y está la otra figura, el religioso. El hijo religioso, el que no se ha apartado de Dios, aparentemente no se ha apartado. Vamos a ver, vamos a leer eso bien. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. En el 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. El hijo mayor es el otro. Él tenía dos hijos, ¿verdad? Así que comienza la historia. Y dice aquí, hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Fíjense qué interesante esto. Este hijo, vamos a conocer un poquito el corazón de este otro caso, porque los dos casos son de estudio. Este caso del hijo que no se apartó, aparentemente no estaba apartado. Él no fue al padre a preguntarle al padre directamente qué era lo que pasaba. Él le preguntó a un criado. ¿Sabe qué es eso? Chisme. ¿Ven? Mira qué está pasando ahí. Van averiguando, ¿verdad? Y entonces el
el criado le echa un cuento de la versión que él tiene, no le da al padre. Correcto. Y dice, bueno, no, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo. O sea, él aquello lo estremece, porque dice, ¿cómo es eso? Ha hecho matar al becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces, en el 28, entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar, no quería acercarse a Dios, a su padre. Salió por tanto su padre, fíjense el padre, la grandeza del padre. Así como salió por aquel, salió también por este. ¿Ah? Porque vio el rechazo del hijo, del otro tipo de hijo que tenía. Porque él sabía que tenía dos tipos de hijos. Y entonces dice que también sale por él. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, oigan bien, conozcamos el corazón de este otro hijo. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjense el corazón que tenía él ahí. Ni un cabrito me has dado. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense qué forma, qué corazón tenía ese hombre allí. Ese corazón estaba mal también. Ese corazón también estaba enfermo. Aún estando al lado del padre, porque dice que nunca lo había desobedecido, nunca se había apartado de él. Entonces podemos, pensando aquí, podemos concluir que aunque una persona aparentemente esté cerca de Dios, aparentemente puede ser que tenga un corazón incorrecto. Sí, ciertamente lo tiene, porque este señor, la parábola nos enseña que estaba mal también. Claro. Aparentemente, ¿por qué? Porque así es la gente religiosa. La gente religiosa es así. La gente religiosa aparentemente siempre está dándose golpes de pecho, siempre están, ay, Dios mío, pero su corazón muchas veces está lejos de Dios. ¿Sabían? Son personas hipócritas, porque generalmente el religioso es gente hipócrita. El religioso nunca, y es gente chismosa, gente que nunca te dicen las cosas de frente. Siempre andan con chisme. Y ese es el tipo de gente que muchas veces abunda en muchas iglesias. ¿Ve? Iglesias cristianas, pentecostales, católicas, evangélicas, como usted le quiera poner. ¿Ve? Por eso es que uno tiene que buscar siempre el centro de las cosas y la justicia real, que los corazones sean correctos y sanos. No solamente que la gente de apariencia de piedad. La palabra de Dios dice en Timoteo que en los últimos tiempos verán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y si a estos evita. Entonces hay gente que es aparentemente piadosa, aparentemente saben, conocen a Dios, aparentemente, y estos eran escribas y fariseos, eran gente que conocía la ley de memoria. ¿Ve? Y sin embargo, Jesucristo les está diciendo, ustedes son este tipo, esto le corresponde a ustedes. Ustedes están en esta categoría de gente que tienen el corazón enfermo, aunque conozcan la palabra de Dios. ¿Ve? ¿Y por qué? Bueno, porque son personas que se dedican a criticar, a murmurar por el que hace o por el que no hace. Pero ellos mismos no se ven a sí mismos. ¿Qué corazón tienen ellos? ¿Ve? Entonces luego dice, y aún así Dios los sale a buscar, porque Dios quiere también rescatar a ese hijo. Porque ese hijo, aunque aparentemente no se había apartado de Dios, también estaba alejado de Dios. ¿Ve? Y luego dice aquí, ok, cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, él vio lo peor de lo peor. Y así es como es en la gente religiosa, ven siempre lo peor de lo peor. ¿Ve? Ellos no ven
el lado de la misericordia, ellos no ven el lado de la compasión, ellos no ven el lado del arrepentimiento de aquel, ¿verdad?, que pasó estaba pasando un muy mal momento. Él no vio nada de eso. Él vio lo que simplemente sus 5 sentidos se le estaban diciendo. Él pecó, él se derrochó una fortuna y ahora él no merece que Dios lo perdone. ¿Ve? Entonces, sino que no lo que lo merece, ay, hace fiesta porque regresó, porque vino. Has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, qué grande es el Padre, ¿no? El reflejo de Dios, pues, porque Dios con sus hijos, esto para mí me transmite a Dios con sus hijos, cómo los trata, el trato que Dios hace con sus hijos. Y dice aquí, en el 31, entonces le dijo el Padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, fíjense que actitud la de religioso, muchas veces critica a los otros porque no hacen, y él no se da cuenta que Dios ya a él lo ha bendecido. Mis cosas son tuyas, o sea, no es que yo no te las esté negando, sino que tú nunca las has querido hacer. Tú no te has apropiado de lo que te corresponde. Pues. Eso es lo que le está diciendo. Siempre tus cosas han estado allí, a la mano. Con nosotros no pasa lo mismo. Sí pasa lo mismo. Dios ha hecho disponible siempre la sanidad y la liberación para nosotros. Está ahí, está disponible, está a la mano. Pero ¿qué pasa? Que depende, cuando somos religiosos, tendemos a caer en esto. No nos apropiamos de las cosas que nos corresponden. Esa es una conclusión que podemos sacar de aquí. No vemos que aquello nos pertenezca. Y luchamos y rezamos y hacemos una serie de cosas y pensamos que estamos bien, pero no nos apropiamos de lo que por naturaleza, por derecho nos corresponde como hijos de Dios. Que podemos tener la confianza para acercarnos a Dios también. ¿Ve? Porque podemos caer en este tema del caso del religioso, del fariseo y el escriba, que no son los que aparentemente no se han apartado de Dios. ¿Ve? Pero ellos no se apropian por su misma actitud religiosa. Eso es un impedimento para ellos apropiarse de lo que les corresponde. ¿Ve? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, siéntese. Gracias. Entonces, en el 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, 32, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjate, la misericordia de Dios es importantísima en este relato. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Era necesario. ¿Por qué? Porque él estaba muerto. ¿Y qué pasa con nosotros? La palabra de Dios lo dice. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza. ¿Ve? Y este caso, o sea, nos refleja es la misericordia de Dios. Mira, misericordia es retener el castigo que uno se merece por las consecuencias de sus pecados, pues, de sus errores. Eso es misericordia, retenerlo, o sea, no permitir que tú lleves la consecuencia de tus errores. Eso es misericordia. Dios cubre como una coraza, como una barrera, para que la consecuencia no venga. Eso es el amor de Dios, eso es la misericordia de Dios, porque estamos leyendo aquí en Lucas 15, ya estamos terminando, la parábola del hijo pródigo, ¿no? O el padre que perdona, mejor dicho. Porque aquí se refleja la misericordia del Padre. Y
el énfasis que nosotros vemos acá es que Dios hace fiesta cada vez que una persona se arrepiente. ¿Ve? No importa la condición en la que esa persona haya venido, no importa. Aquí habíamos leído anteriormente, ¿verdad?, que había los dos tipos de personas, los dos tipos, los hijos, cada uno refleja un tipo de creyente. El que o es totalmente entregado al vicio, una vida totalmente licenciosa, o una vida, vamos a decirlo así, religiosa. Que ninguna de las dos es buena, les digo. Ni ser así licencioso, ni ser un tipo extremadamente religioso todo el tiempo dándose golpe de pecho. Pero en la calle son un desastre. Y Dios nos muestra que cuando tú vienes de esa condición, por eso es que es tan importante para acercarnos a Dios, entender la misericordia de Dios. Porque si tú no entiendes la misericordia de Dios, tú no entiendes el perdón de Dios. Hay gente que dice, oye, pero ser salvo es tan sencillo. Ser salvo es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Reconocerlo. Decir, Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. ¿Ve? Reconocer que Dios le levantó entre los muertos. O sea, hay dos cosas necesarias para tú recibir la misericordia de Dios. Que es confesar al Salvador del pecado, ¿verdad?, que es al Señor Jesús. Confesarlo, decir, Jesucristo, tú eres mi Señor. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, tú tienes que decir, Jesucristo es mi Señor. ¿Ve? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Hay gente que dice, ¿y esto es tan fácil? Sí. Los tratos con Dios son sencillos, pero son eternos. Los tratos que hacemos con Dios no son tratos de que hoy se hacen y mañana se rompen. No. Los tratos con Dios, los compromisos, los contratos con Dios, porque este es un contrato que tú firmas con Dios, y lo firmas con la sangre de Jesucristo, ¿sabía? Y con tu propia sangre, porque es tu vida entera la que está involucrada en esto. No solamente decir, ay, qué fácil es salvarse. No, no es fácil, porque la vida de un creyente es una vida que requiere sacrificios, abstenciones de cosas que son pecados, de cosas que ya tú hacías, que ya no debes seguir haciendo, correcto. Cambiar ese tipo de vida licenciosa si llevabas una vida mala, licenciosa o religiosa, pues, porque podemos ver que aquí los dos casos son malos. ¿Sí? O ser licencioso o ser religioso, ninguno de los dos casos es bueno, ninguno. ¿Ve? Porque uno tiene el corazón dañado de una forma y otro lo tiene dañado pero de otra. ¿Ve? El religioso tampoco recibe bendiciones. Porque fíjate que este caso del religioso, el fariseo y escriba, que eran los dos tipos de público que estaban allí, hacia quien Jesucristo nuestro Señor estaba dirigiéndose, esta parábola, uno pidió los bienes y los desperdició, ¿ok?, la herencia. Y el otro, aunque estaba cerca del Padre, no disfrutaba del Padre. ¿Por qué? Porque no se apropiaba de las bendiciones del Padre. Decía, ni siquiera tengo un cabrito. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que vernos a esta realidad nuestra. Muchas veces hoy en día nosotros le estamos pidiendo cosas a Dios que ya Dios nos ha dado. Ya hizo disponible la sanidad, ya hizo disponible la bendición, la liberación. Pero muchas veces, ¿por qué no la hemos recibido? Porque nosotros tenemos una actitud religiosa con Dios. ¿Ve? No es una actitud abierta, franca, de amor hacia el Padre. Es una actitud cerrada. ¿Ve? Entonces yo pienso todavía que me tengo que ganar cosas con Dios. Y resulta que no es así. Ya Dios me las dio. Tengo que apropiarme de ellas. Bueno, porque hay confianza con el Padre. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos confianza muchas veces con Dios. Porque esa relación la relación con Dios es una relación de confianza. Confiar en Él.
Cuando nosotros no confiamos en Dios, nosotros no nos podemos apropiar de las promesas de Dios. Confiar es fe. Confiar es tener fe. Eso es que llaman la gente fe. Ten fe, ten fe. No, confía. Confía en el Dios, porque Él te va a dar. No solamente te va a dar. Tú tienes que verlo como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Ya está hecho. Ya fue dado. Ya se le entregó, hermano. Usted lo tiene. Aprópiese. ¿Ve? Ya lo tiene en la mano. Por eso es que nosotros vemos que muchas veces no recibimos respuesta a nuestra oración. Es porque no confiamos en que aquello ya ha sido dado. ¿Ve? Mire, hay un relato aquí en Marcos, un evangelio antes, el evangelio de Marcos, en el 11, verso 11, perdón, capítulo 11. Vamos a leer aquí un poco más acerca de lo que es confiar, ¿ve? Marcos 11 dice aquí, para entender el contexto tenemos que leer, acuérdense siempre, importantísimo, los contextos son necesarios, son vitales. 11 en el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesucristo. Él andaba con sus 12. Él andaba con su iglesia. Porque la iglesia verdadera de Jesucristo eran los 12 apóstoles. No era esa multitud que lo seguía para allí y para acá. Esa cuestión de que las multitudes, muchas veces, la gente no entiende muchas veces la palabra porque no ve la magnitud de las cosas que están escritas allí. La verdadera iglesia de Jesucristo eran 12 hombres. 12 hombres fieles que siempre estuvieron con Él. Porque hubo mucha gente de esas que inclusive recibieron sanidad de parte del Señor, que después dijeron, apedréenlo, crucifíquenlo. ¿Sabían? Esa misma gente que Él ahí sanó, muchas veces en Jerusalén, que recibió bendiciones, que lo recibieron con palmeras, dice la palabra, cuando Él entró a la ciudad, tiraban y decían, Hosanna el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre de... Esos mismos estuvieron después en una plaza pública y pidieron crucificarlo. Por eso es que yo no creo en democracia. ¿Sabían? Yo no creo en la democracia. La gente piensa que la democracia es una forma de gobierno. No. La forma correcta de gobierno es república. Que sea democrática porque la gente elige democráticamente, bueno, eso es estudiable. Porque todo el mundo no tiene capacidad para votar. Todo el mundo no tiene la capacidad para elegir un presidente de la república. Por lo tanto, todo el mundo no debería votar. Y lo digo aquí públicamente. Porque hay personas que no saben quién tiene que gobernar al país. No tienen criterio para decir esa persona debe gobernar. De acuerdo. No. ¿Saben por qué? Usted iría, si usted está enfermo, tiene una enfermedad terminal, Dios lo libre, y usted está a punto de morir. Y usted le dicen, bueno, vamos a elegir aquí a ver quién tú vas a escoger. ¿A quién tú escogerías como médico para que te trate? ¿A cualquiera? No, ¿verdad? Tú vas a escoger al mejor, al que sepa lo que va a hacer cuando te abra y te eche cuchillo y vea que hay un desastre y que no se vuelve loco y que te sepa tratar el problema, ¿correcto? Tiene que ser así. Y miren, en cuestiones de decisiones, tiene que ser gente que tenga criterio, hermano, sí, para tomar decisiones. No que una persona, ay, porque tiene los ojos bonitos, ay, porque me gusta cómo habla, ay, como que tiene una sonrisa bella. No, hermano, esos no son criterios para elegir un presidente de la república. Tú tienes que ser una persona que tenga integridad, probidad. ¿Ah? Es más, inclusive yo les invito a que se lean el manifiesto de Simón Bolívar, cuando el discurso de Angostura. Bellísimo. Por eso es que él habló de los cinco grandes formas de cómo el gobierno no puede ser una cosa centralizada por una sola cabeza. Habló de las cámaras de senadores, habló de todas esas cosas importantísimas en una república, que se habla de república porque creó el poder moral. Sí,
Exactamente, cuando habló de moral y luces son nuestras primeras necesidades, eso lo dijo en ese discurso. Sí. Ese discurso está cargado de grandes y proféticas verdades que Venezuela lamentablemente nunca entendió eso, y a nosotros desgraciadamente como venezolanos jamás, yo digo, a uno tendría que aprenderse de memoria ese discurso de Angostura. Ese discurso es básico para un ciudadano de la República venezolana. Y sobre todo Debería, para los funcionarios sí señor. públicos. Y todo el mundo tiene que saber, conocer esto, ¿ven? Y esto está cargado de grandes verdades bíblicas. Yo no estoy hablando, no estoy citando la Biblia, pero lo que hizo Simón Bolívar, desgraciadamente, esto se perdió, desgraciadamente. ¿Tú me permites agregar Ah, alguna cosa? no, mira, yo estoy grabando y discúlpame, después cuando terminemos podemos ok. compartir, no hay problema, ¿verdad? No hay ningún problema, pero Sí, mientras estemos en esto. Entonces yo les digo que como ciudadanos, ¿verdad?, de un país, nosotros tenemos que entender estas grandes realidades. Y nosotros, yo no estoy haciendo aquí política, no me interesa, no es mi trabajo, pero es que yo soy político, porque un político bíblicamente es un ciudadano. Esa es la palabra polite, del griego, que quiere decir ciudadano. ¿Ve? De ahí que viene la palabra político. Un político es una persona que tiene deberes y derechos en una república. ¿Ve? Y la república es un estado que funciona bajo el marco de las leyes. Y eso es lo que nos da a nosotros, fíjense, eso viene de atrás, del Imperio Romano y de todas estas, y helénico y todos estos, que se concentró lo mejorcito que había allí, pues. ¿Y de qué nos habla esto? ¿De qué nos habla? Oye, de cómo se hace una república, cómo se hace un país realmente. ¿Ven? ¿De dónde nacen las leyes? ¿Ven? Y entonces, esto, para no extenderme y salirme del tema, porque a mí esto me apasiona, ¿no? Pero después podemos hablar más acerca de esto, pero yo quería retomar este punto, ¿no?, del capítulo 11 de Marcos, para hacerles ver la importancia con relación al tema de que nosotros tenemos que apropiarnos de las cosas que Dios nos ha prometido, como que ya están dadas, ¿ve? Y nosotros muchas veces, por no entender eso tan sencillo, es que no recibimos respuestas de parte de Dios, porque todavía tenemos mentalidad de que eso está en el futuro, eso vendrá, en algún momento vendrá, no sé cuándo vendrá, no sé qué más, eso está allá, ¿ven? Entonces siempre estará allá, en el futuro. Y para que ustedes vean, fíjense cómo debe ser la mente creyente. Aquí hay que cambiar la forma de pensar, tiene que ser radical. Dice aquí en el 12, al día siguiente, dice, cuando salieron de Betania tuvo hambre, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo Jesús a la higuera, oigan bien, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesucristo le habló a la higuera. Principios importantes. Tú tienes que aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Hay que aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Ven? Son principios para creer. Dice en el 20, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Normalmente los árboles se secan de la copa hacia abajo. Sí. Tú quieres saber si un árbol se está muriendo, mírale la copa. Si esa copa, aunque las hojas estén verdes y todo bonito, aparentemente frondoso, si tú empiezas a ver que se empieza a marchitar la copa y eso, y se empieza a secar, ese árbol se va a morir. Ok, me acuerdo que una vez yo estaba en una obra y tumbaron una mata de mango, la trasplantaron y exactamente lo de la higuera, dije, lo vi así, en vivo y directo. Se trasplantó la mata de mango, eso fue bien en La Gobena, en PDVSA, antigua La Gobena. Y se llevaron la mata y la pusieron en un sitio. Y hicieron su hueco, una retroexcavadora y cha.
Yo dije, esa mata se va a secar. No vale, esa mata se ve sana. Y se va a secar porque mira, ya empezó la copa a ponerse, a secarse y las hojas empezaron a caer. A los 15 días no había mata, se murió. Y aquí dice la palabra que se secó desde las raíces, desde lo profundo. Normalmente los árboles se secan de arriba para abajo, esta se secó desde las raíces. Así fue de poderosa esa palabra que Jesucristo dijo. Nunca jamás coma, esto es una maldición. Él no dijo, maldita seas higuera, no dijo eso, ¿verdad? Dice, nunca jamás coma de ti fruto, nadie de ti coma fruto. Porque él sabía que esa higuera no producía higos. Él no la maldijo porque tenía hambre y le dio rabia, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues pensaría eso, hacía buena la primera. No es así. Él sabía que esa higuera no era una higuera fructífera, era una higuera estéril. ¿Por qué? Porque ese era tiempo, no era el tiempo de higos, pero era el tiempo en que ella tenía que tener los retoños para poder después tener higos. ¿Ve? Y él fue y se acercó a esa higuera, no buscando el higo. No era tiempo de higos, dice la palabra. No estaban maduros, pero estaban los brotes. Y esos capullos se comen también. Eso es lo que quiere decir esta higuera, esta cuestión de la higuera. Y él sabía que esa higuera, si no tenía en ese momento los capullos, esa higuera era estéril. Entonces él, como dice la palabra en algún sitio, que los árboles que no producen frutos se cortan. Eso lo dice la palabra en el Antiguo Testamento. Creo que en la ley de Moisés habla acerca de eso. Bueno, el caso es que él usó para ilustrar una gran verdad. ¿Ven? Porque Jesucristo no perdía el tiempo. Dice, viendo la higuera en el 20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Principio de una persona que quiere un liderazgo. Sea buen observador, sea buen oyente. Los que quieran ser líderes y que quieran que Dios los ponga al servicio de una iglesia. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro andaba todo el tiempo pendiente de lo que el maestro hablaba y decía, ¿ven? Por eso fue que Pedro se le encargó la iglesia. No fue porque, Cristo, nuestro Señor, dijo, bueno, me gusta Pedro, porque, oye, Pedro es un hombre fuerte y habla duro. No fue esa la razón. Era el hombre que más observaba lo que el maestro hablaba y lo que el maestro decía. El que copió con más, vamos a decirlo así, con más certeza lo que Jesucristo quiso transmitir. Porque aquí Cristo vino a entrenar a 12 tipos, a 12 hombres para que llevaran un evangelio correcto. Yo hoy en día, pensando en esto, fíjense, y haciendo un pequeño break con esto, las iglesias, un ministro verdadero tiene que buscar siempre estar formando a otro. Claro. Eso es un error, querer la iglesia para uno. Nosotros no somos para una iglesia. Que la iglesia sea mi iglesia, por favor. Esta no es mi iglesia, esta es la iglesia del Señor Jesús. ¿Ve? Yo tengo que tratar más bien de formar a alguien para que esa persona a su vez después yo le pueda entregar el testigo. Y si puedo formar a 12 o 20 o 100, mejor todavía. Pero por lo menos a uno tengo que formar. Pablo dejó a uno, eso fue uno de los grandes errores de la primera iglesia. No formaron liderazgo. Fíjense qué fue lo que pasó con la primera iglesia. La primera iglesia se perdió prácticamente. ¿Por qué se pierde? Porque se le encomendó a un muchacho. Porque Timoteo era un muchacho. Un joven. Tito eran jóvenes. ¿Por qué? Porque los carcamanes, los viejos, se intoxicaron, se corrompieron, dice la palabra, no lo digo yo. Demas se apartó amando el mundo, fulano se fue a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Se alejaron. No es que está diciendo que, porque se fueron porque tenían un viaje misionero. No, ellos se apartaron de la palabra de Dios. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Eso no es invento mío. Eso está escrito, compadre.
¿Ve? Y entonces se apartan aquellos que supuestamente tenían que tener el liderazgo y llevar la batuta. Se alejaron. Y Dios tuvo que usar lo que tenía a la mano. Unos muchachos. Que lamentablemente, bueno, ¿por qué tenemos las escrituras? Prácticamente por el apóstol Pablo. ¿Ve? El apóstol Pablo fue el que dedicó la última parte de su vida a escribir la palabra, porque él sabía que no había quien llevara esto después. ¿Ve? No había niveles de compromiso, no había gente que quisiera. Bueno, eso no es extraño, hoy en día pasa más o menos lo mismo. La gente le gusta son las bendiciones, pero a la hora de que dice, mira, pero ¿qué compromiso hay allí? No hay nada. ¿Ven? La gente no le gusta comprometerse. Y saben que este asunto no es obligado. Yo no puedo obligar a una persona, fulano y tal, haz tal cosa, no sé qué. No, las personas voluntariamente tienen que ofrecerse. Mira, yo quisiera participar en el ministerio, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago yo para levantarme como liderazgo, como creyente? O sea, quiero crecer en Cristo, ¿cómo hago? O sea, eso tiene que pedirlo a la persona, tiene que desearlo, anhelarlo, porque si no, no va a venir. Hermano, no va a venir. O sea, usted calentando puesto en una silla en un templo o en una iglesia evangélica o pentecostal, póngala donde la quiera poner, póngase usted donde quiera. Usted simplemente yendo como un corderito ahí todos los días a escuchar el sermón del pastor. Usted no va a hacer nada por Cristo. Usted tiene que estar ganando gente para Cristo, hablando la verdad en amor. Eso es el corazón de la palabra, es hablar la verdad en amor. No es simplemente ir, chévere, cantar unas canciones bien bonitas y todo más nada. No, hay que trascender. Nosotros fuimos llamados a trascender, a ir más allá, a entrenarnos, a prepararnos para llevar un evangelio. ¿Ve? Y fíjense, aquí en el 22, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, oiga bien, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí dice cualquiera que dijera a este monte. Fíjense que aquí hay principios envueltos. Una de las cosas es llamar, es decir, es declarar. Dijere a este monte. Y él se estaba refiriendo a un monte, porque estaba pasando por un lugar donde había una montaña. Y dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Dice, y no dudare en su corazón. Otro principio importante. Decir las cosas, llamarlas, ¿verdad? Después dice, no dudar en su corazón. Ese es el otro principio envuelto. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué es no dudar en el corazón? No tener ninguna sombra de duda de que aquello que va a decir o que diga le será hecho. Fíjense, lo que diga le será hecho, lo que diga, no lo que piense. Ese es el error que nosotros muchas veces cometemos, muchas veces lo cometemos en la misma oración. Bueno, yo estoy creyéndole a Dios por tal cosa, pero tú lo has confesado. No, bueno, yo en mi mente, yo lo digo así en mi mente. No, confiésalo, dilo. Dilo con tu boca, esté solo, acompañado, como sea que esté. ¿Verdad? Si estás orando, ora. Gracias Dios, gracias porque tú ya me diste tal cosa, que es mi necesidad. Tú conoces mi necesidad mejor que nadie. Gracias. ¿Ven? Tú lo confiesas con la boca. Miren, para el mundo hoy en día, las palabras no tienen ningún valor. Desgraciadamente, es así. Pero para Dios, las palabras son muy poderosas. Y siguen siendo igual de poderosas antes en el Antiguo Testamento, antes cuando Jesucristo las dijo y ahora. ¿Ven? Las palabras tienen poder. Miren, palabra
en la palabra, como dicen por allí, en mi boca hay un milagro, lo dice Casluna, lo dicen varios, no sé qué. La palabra, en el antiguo, dice, creo que Proverbios, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte, las dos cosas, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. La lengua tiene poder para edificar y tiene poder para destruir. Yo con mi lengua puedo edificar o puedo destruir. Mis confesiones, no es porque tengo lengua, no. Cuando se dice el poder de la lengua, es el poder de las palabras. A eso es que se está refiriendo Dios. Cuando dice el poder de la lengua, es el poder de las palabras que tú dices. ¿Ve? O edifican o destruyen. Y dice aquí, no dudar en su corazón, ¿verdad? Sino que creyere lo que diga le será hecho. Fíjense qué interesante, ¿no? Que estoy viendo esto aquí, que no solo decirlo, sino que en el corazón creerlo. ¿Ven? Lo mismo que pasa con la confesión para salvación, que es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí es bien claro, con tu boca, no confesarlo con tus pensamientos, confesarlo con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. O sea, la parte de la boca y el corazón tienen que estar sincronizadas. ¿Ven? Si no sincronizas la boca con el corazón, no va a ocurrir nada. Y para creerle a Dios por cosas, tienes que sincronizar la boca con el corazón. ¿Ok? Y dice que lo que diga le será hecho. Lo que diga. No lo que piense, lo que diga. Por tanto, os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjense, aquí hay algo importante que quiero recalcar. Lo que diga, lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta traducción de la Reina Valera no es tan precisa, no es tan exacta, no es tan contundente. Hay una versión que dice, pedid todo lo que pidiereis en oración, creed que lo habéis recibido, creed que lo habéis recibido e irrevocablemente os vendrá. E irrevocablemente os vendrá. O sea, no lo puede detener. Eso va a venir. Eso es irrevocable. No se puede detener. No se puede revocar. No se puede frenar. ¿Ven? Creéis que lo habéis recibido y eso viene. ¿Ven? Eso es la seguridad con la que Dios nos habla en su palabra. Que muchas veces los traductores, bueno, por razones que muchas veces conocemos o desconocemos, no traducen o no han versionado la palabra de Dios con todo el impacto que ella tiene. ¿Ven? Por eso es que no nos podemos quedar en las versiones, tenemos que escudriñar la palabra. La palabra no solamente se lee, se escudriña. Porque Jesucristo no dijo lean la Biblia, dijo escudriñad las Escrituras. No dijo lean las Escrituras, dijo escudriñadlas. Porque ¿saben lo que significa escudriñar? Escudriñar quiere decir escarbar. Escarbar. Miren, otra cosa que es interesante de eso, de escudriñar la palabra. Los grandes tesoros están siempre profundos, ocultos. Tú quieres buscar oro en las minas, tienes que excavar profundo. Diamantes profundo. Las cosas que están en la superficie, cualquiera las ve. Muchas veces están hasta prostituidas. Entonces tú, para entender la palabra, tienes que excavar en la palabra. ¿Ves? Tienes que escudriñar la Escritura. Tienes que aprender a escudriñar. Y eso es estudio. Eso no es nada más sentarse a leer la Escritura. Hay que leer griego, aprender un poquito de hebreo. ¿Ves? Sobre todo, yo digo, no es que nos vamos a convertir unos expertos en Biblia en griego y arameo o en hebreo, pero sí, por lo menos tener un interlineal, hermano. ¿Ah? Tener algo que me dé un poco más de luz sobre lo que quiere decir ese versículo, porque a veces de buenas a primeras leemos, por eso es que no entendemos muchas veces la Biblia, porque leemos por encima la superficie, y que vemos, bueno, lo que vio el tipo que hizo la traducción, pues. No vemos más allá de los textos, vemos el castellano, pero no vemos el griego. Mire, y entre el griego y el castellano hay una gran diferencia muchas veces. Hay palabras inclusive que están en griego que no se pueden traducir al castellano porque no hay palabras para traducirlas. Fíjense ustedes, así es de interesante el estudio de la Biblia. No es una cosa que dice, no, bueno, la Biblia es para la gente ignorante, dicen muchos, ¿no? O es para la gente que, bueno, que pobrecito, eso no entienden nada y los manipulan fácilmente. No, la palabra de Dios está diseñada al nivel que tú quieras.
Tú quieres ser un estudioso profundo de la palabra, con doctorado y todo, puedes usar la Biblia. Y te aseguro que aquí vas a encontrar información profunda de la palabra de Dios. Ok. Otra cosa importante en el 25 dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿por qué está esto aquí? Yo no sé por qué. Bueno, yo sí sé por qué, y se lo voy a decir. Porque parte precisamente de por qué no se recibe respuestas en las oraciones, porque los corazones están enfermos, están dañados, no hay perdón. No hay perdón, no hay misericordia. ¿Ve? Y por eso no hay respuesta. Por eso es que cuando nosotros oramos debemos perdonar. Cuando queramos creerle a Dios por cosas, tenemos que perdonar, hermano. No podemos estar teniendo un saco de resentimiento en la espalda. ¿Ve? Porque las respuestas no van a venir. Muchas veces estas cosas que son cosas que tenemos contra alguien, ¿verdad? Que no hemos perdonado de manera unilateral, por supuesto. Entonces las tenemos cargadas y eso no nos permite creerle a Dios por cosas. No nos permite liberarnos, no nos permite sanarnos, no nos permite recibir respuestas. Y le digo una cosa, el perdón es una cosa siempre unilateral. El perdón no tiene nada que ver con que, bueno, que si fulano no me pide perdón, yo no lo perdono. Mire, hermano, eso no es perdonar. Si usted está esperando que alguien le pida perdón por las cosas que hizo en su contra, se va a quedar esperando, se va a secar ahí. ¿Ve? Perdonar es de manera unilateral siempre. Yo perdono aunque la persona me odie. Yo lo perdono. ¿Por qué? Porque yo soy el que perdono. El poder de perdonar está en mí, no es en aquella persona. Yo no puedo dejar que mi perdón dependa de un tercero o de un segundo. Yo perdono independientemente si esa persona me odia o me quiere o lo que sea, o me ama o lo que sea. A mí no me interesa qué hay allá. A mí lo que me interesa es lo que hay aquí en mi corazón. Que mi corazón no tenga odio, no tenga resentimiento, no esté cargado. Esto es importante para recibir respuesta. Fíjense, ¿y por qué Jesucristo lo puso aquí? ¿Por qué Dios mostró esto aquí? ¿O es que esto queremos sacarlo de contexto y decir, no, esto no tiene nada que ver con creer? Sí tiene 100% que ver con creer. Porque si no, ¿cómo no le podemos creer a Dios si estamos resentidos? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Si estamos llenos de resentimientos, de odio, de cosas que hicieron, que pasaron hace años atrás, y nosotros no perdonamos aquello, entonces no hay respuesta de parte de Dios tampoco, porque eso entorpece la oración. ¿Ve? Entonces yo quería con esto, fíjense, cerrar el tema, ¿no? Porque y hablamos de varias cosas interesantes. Esto es importante también, razones por las cuales se está hablando, bueno, Dios las sabrá, pero sí quería recalcar aquello de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Del padre que perdona, los dos tipos de creyentes que existen, ¿verdad? Los que han sido licenciosos y tanto lo uno como los otros igual Dios se les acerca. ¿Ve? Cuando tienes la actitud correcta, Dios se te acerca. Dios corre hacia ti. Cuando la actitud es correcta, Dios corre hacia ti para traerte a su regazo, para traerte a donde Él quiere que tú estés. De una razón, de una manera o de otra, Dios quiere que nosotros siempre recibamos respuestas. Dios siempre quiere que nosotros estemos en bendición y que nos apropiemos de las cosas que Dios nos ha prometido, de las cosas que Dios nos ha dado, que ya esas cosas son nuestras, ya lo estamos viendo, solamente tenemos que creer por ellas. ¿Ven? Bueno, Dios lo bendiga. Amén. Amén.